Saludamos en directo al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres. Señor Torres, presidente, muy buenas tardes. Gracias por atendernos hoy en directo en este programa. Le quiero preguntar, en primer lugar, ¿cómo se encuentra? Sabemos los difíciles momentos que estamos viviendo en todo el mundo, en España y sobre todo en Canarias, en lo económico, en lo sanitario. ¿Cómo están? Bueno, como estamos todos, ¿no? Deseando que ya acabe esta mala pesadilla, esta situación inesperada que nos ha sacudido y golpeado a todos, que tiene a las familias confinadas, que hace que no podamos ver a gente que queremos, a los amigos, que no tengamos vida normal, que esté la economía paralizada y que tengamos ansiedad y miedo lógico en el cuerpo, ¿no? Y a partir de ahí que poco a poco las cosas vayan a mejor como están yendo, que cada día sea, como se afirma, un día menos, y menos mal que tenemos unos magníficos profesionales, hombres y mujeres en la sanidad que están cuidando de nosotros, ¿no? Hola de nuevo, presidente, el Román Rodríguez, vicepresidente de su gobierno, dice en una entrevista hoy que se revelará si Madrid no nos da una respuesta. ¿Contempla usted que se pueda llegar a ese momento, a ese nivel, al enfrentamiento con Madrid? No, yo espero que Madrid consiga también en esa negociación que están teniendo los 27 estados de la Unión Europea el compromiso de precisamente la Unión para poder nosotros endeudarnos. Y esa es la batalla que en estos momentos tiene Nadia Calviño y el gobierno de España. Permitir la Unión Europea, Italia, Francia, España, los países más golpeados, más salpicados por el coronavirus, que podamos endeudarnos y que sea una deuda común, que no sea una deuda que arbitre solamente los países que la solicitan, que sea realmente solidaria, porque si no se dispararía nuestra prima de riesgo. Indudablemente el gobierno de España, como el gobierno de Canarias, necesitamos tener liquidez para transferir. Si nosotros no tenemos los recursos, por ejemplo, del IJIC, no podremos transferir las partidas que les tocan a los cabildos para que a su vez estos se los manden a los ayuntamientos. Y si no tenemos esos ingresos, que no los tenemos, los necesitamos conseguir de los bancos, de las entidades financieras, con unas buenas condiciones para ser devueltos en el momento en el que tengamos de nuevo esos recursos. Por tanto, Madrid, lo que no le vamos a permitir de Canarias es que nos retire a Canarias ningún fondo. Otra cosa es que en un momento determinado, por ausencia de liquidez, tenga que tomar una decisión temporal que nos afecte a todos y por igual. Porque yo como presidente de Canarias, lógicamente no permitiré, como nadie de mi gobierno, como nadie del Parlamento, que se margine a Canarias a favor de otros territorios. Sé que eso no va a pasar. Pero en cualquier caso, si hay alguna tentación, en ese caso cualquier gobierno central nos tendrá enfrente. Pues presidente, esa es la pregunta que le lanzamos. ¿Qué tiene usted para liderar todo esto de esta forma y además en esta tormenta y que salga, de hecho, muy bien parado? Yo le puedo asegurar que hubiese preferido no tener que enfrentarnos. Me imagino. Y enfrentarme a todas estas circunstancias adversas. No esperaba. Sinceramente, cuando en el mes de junio tomaba posición como presidente, que Canarias iba a tener todos estos sucesos y avatares tremendamente difíciles en el paso del tiempo y ahora enfrentarnos a la situación más inesperada de toda nuestra existencia. No hemos vivido una cosa igual. Las personas mayores, los jóvenes, todos nos sentamos a compartir la misma reflexión. Esto jamás pensábamos que nos iba a pasar, no lo hemos vivido, nosotros no vivimos la guerra civil, no vivimos la guerra mundial, estamos ante una verdadera guerra contra un enemigo peligrosísimo e invisible, que es poderoso, que arrebata vidas, y en Canarias lo que estamos haciendo es diciendo las cosas como son, con toda la crudeza y echando lo mejor de nosotros en esta lucha para vencer, que lo vamos a conseguir, a este coronavirus que pensábamos que estaba muy lejos y terminó formando parte de nuestras vidas. Eso sí que lo estamos recalcando además cada tarde, el lenguaje de forma directa que están utilizando tanto usted como Román Rodríguez principalmente, a lo mejor no se escucha de esa misma forma desde Madrid. Pero le quería preguntar, presidente, por la decisión del confinamiento, de cerrar ese hotel en el sur de Tenerife cuando se detectaba el primer caso. Esa decisión, ¿quién la toma? Porque fue súper acertada y así se reconoció por parte de todos los expertos, y en el resto del país no se tomaban estas medidas. No, cuando ocurrió el primer caso en España, que fue en La Gomera, sí, fue el 30 de enero, yo llamaba desde este mismo lugar en el que estoy ahora al presidente del gobierno, además al presidente del Cabildo de La Gomera, y estoy convencido que el presidente del gobierno de España no pensaba que esto iba a pasar 2 meses después, ni muchísimo menos. Pasaba una cosa extrañísima en una isla perdida, lejana, Canarias, La Gomera, pero íbamos a resolverlo bien y lo hicimos aislando a aquel ciudadano alemán que había llegado y tomando todas las medidas para que pudiésemos darle de alta, ¿no? Y el 24 de febrero, cuando estábamos a punto de empezar
la semana grande de los carnavales, ese fin de semana en el que salíamos de la calima. Recordemos que fue justo cuando salíamos de 4 fenómenos atmosféricos tremendos como vientos, fenómenos atmosféricos marítimos, en la calima, incendios en distintas islas como Gran Canaria y Tenerife. Nos salta la noticia de que hay un turista italiano, en este caso en un hotel, con 1000 personas, entre huéspedes y trabajadores del hotel, 1000 personas. Sí. Y esta noche, que hablo con la consejera de Sanidad, que hablo también con el ministro de Sanidad y de nuevo con el presidente del gobierno de España, que estaba arreglando cosas, eran las 9 de la noche, tuvimos que tomar la decisión de hacer que todos volvieran al hotel. Teníamos que hacerlo también llevándolo al juzgado, pero era fundamental, porque entonces lo que se jugaba era el prestigio de la sanidad pública de nuestro país, hacer las cosas bien. Y si bien hubo quien no lo entendió, que afirmó que era una medida desmedida, que era exagerada, fuera de contexto, que iba a dañar el turismo, hoy estamos todos confinados como entonces, hace mes y pico en Tenerife, los que estaban en aquel hotel. Y de 1000 personas apenas fueron media docena los que se terminaron contagiando, ¿no? Hoy Canarias, y me hacen entrevistas a nivel nacional, está liderando los datos más favorables en hospitalización, en ingresos en las UCI, en número de fallecidos, los más favorables. Y creo que es porque las cosas se han hecho con rigor, con un gran confinamiento, con un trabajo responsable. Y como le digo cada domingo que me reúno con los presidentes autonómicos, sí, esto empezó aquí y espero que empiece a terminar también aquí. Ay, ojalá, ojalá, pero presidente, es que no nos podemos ni imaginar lo que hubiera ocurrido si no se toma esa decisión, no solo en el sur de Tenerife, sino en la isla en general, en esos momentos. Sí, eran días muy complejos y complicados, porque estábamos con una absoluta normalidad. Nosotros pasamos de una absoluta normalidad un domingo al domingo siguiente decretarse el estado de alarma, ¿no? En medio cerrar los colegios. Todo se precipitó, todo se precipitó. Y es verdad que los hospitales de nuestro país, como los de Italia, como los de Alemania, como los del Reino Unido, no estaban preparados con el material suficiente para hacer frente a una situación que se expandió de una manera absolutamente tremenda, ¿no? Todos recordamos la presencia del presidente del gobierno de España diciendo un viernes: es posible que la semana próxima lleguemos a 10.000 contagiados. Nos quedábamos todos asombrados, ¿no? Hoy estamos en más de 140.000 y muchos fallecidos, miles de fallecidos en nuestro país. Es decir, una situación tremendamente contagiosa en el número y preocupante en lo que es la salud y lo que daña a las personas, ¿no? Vamos a hablar del sector sanitario. Se ha hecho un gran esfuerzo, presidente, para desde Canarias obtener el mayor número de material posible, sobre todo para proteger a los sanitarios. Hoy por hoy, en Canarias, ¿se puede decir que hay material suficiente de protección para todos los sanitarios que están combatiendo en primera línea de batalla? No afirmaré nunca eso, y de hecho han llegado ya 3 aviones que hemos fletado desde Canarias, que lo ha pagado el gobierno de Canarias, en la que han colaborado distintas personas, y llegarán más. Llegará un cuarto y un quinto. Hay un corredor para tener suficiente material. Nunca diré que habrá suficiente material. Los expertos en sanidad nos hablan de que tenemos material en algunos casos para 4 semanas, para 5, para más días. Tenemos alguna insuficiencia, por ejemplo, de los pequeños bastoncitos que se llaman hisopos. No tenemos demasiados y los hemos pedido. No es sencillo. Hemos acudido a mercados como el de Holanda, el de Alemania, sí, y estamos intentando resolverlos. Bueno, pero sigue ese corredor, seguirá llegando material a Canarias. Estoy rodeada de analistas, de periodistas que también le quieren, presidente, plantear preguntas. Comenzamos con la primera, Carlos Sosa. Buenas tardes, señor presidente. Todos sabemos que no ha sido la misma oposición la que usted está padeciendo, la oposición política, le hablo, en Canarias, que la que está sufriendo el señor Sánchez en Madrid, con un Partido Popular y un Vox utilizando a los muertos como arma arrojadiza. Sin embargo, es evidente que esta crisis se va a llevar por delante, además de muchas muertes, lamentables muertes y muchos enfermos y muchas personas desempleadas y muchas empresas, también se va a llevar adelante algún destacado cargo político de cualquiera de las opciones, tanto de los que están gobernando como los que no. ¿Le preocupa a usted eso actualmente o cómo está viendo esa diferencia de trato de la oposición aquí en Madrid? En lo personal no me preocupa en absoluto, lo digo con sinceridad. En estos meses me han preguntado en varias ocasiones: ¿teme usted que haya conflictos en el gobierno, que pueda haber, como en el pasado con el anterior presidente socialista, una moción de censura? No me preocupa en absoluto, y en estos momentos lo único que me obsesiona con sinceridad es que podamos salir pronto de esto, recuperar normalidad y abrazar a la gente que quiero, que no puedo, como todos ustedes. Pero es verdad, yo cuando me reúno los domingos con los presidentes autonómicos, hay 17 presidentes
y presidentas autonómicos, más los 2 máximos responsables de las ciudades autónomas. Sí. Y está el presidente del gobierno, y con él está varios ministros. Y yo siempre termino de la misma manera. Yo les digo a los presidentes que están escuchándome que ellos son gobierno en unos sitios, como lo somos nosotros aquí, y los que aquí son oposición gobiernan en esas comunidades. Por lo tanto, que no nos equivoquemos, porque no creo que haya nadie que esté en el gobierno o en la oposición que esté en un drama como este, en el que están falleciendo miles de personas, quiera hacerlo mal, voluntariamente mal, quiera dañar a nadie. Todos estamos, como digo, con angustia y ansiedad. Y creo que hay momentos en donde no cabe la trifulca política, lo digo con sinceridad, es que nos empequeñece. Es que cuando la oposición utiliza el drama de los fallecidos para dañar a un gobierno, al que sea, lo está haciendo de una manera absolutamente irresponsable y la gente no lo aplaude. Creo que le da la espalda a esa manera de hacer política. Tiempo habrá. Cuando todo acabe, cuando ya el coronavirus empiece a ser un recuerdo, un mal recuerdo, pero afortunadamente superado, que no se terminará yendo, pero nos enfrentaremos mucho mejor a él, porque sabremos que está ahí y que puede tener picos cuando llegue el invierno. Entonces habrá tiempo de que cada uno exija qué se ha hecho mal, en dónde nos hemos equivocado, cómo se debió hacer, pero hoy es que todos tenemos que estar centrados en salvar vidas, en que no se los colapsen los hospitales, ¿no? Y yo he dicho en muchas ocasiones que agradezco el tono, las propuestas y la lealtad de los partidos que están en el arco parlamentario canario. Yo creo que engrandece, sinceramente, a la política en Canarias, lo digo con absoluta sinceridad. Sé que habrá momentos en donde recriminarán al gobierno cuestiones que seguramente ellos entenderán no hemos hecho bien, nosotros defenderemos lo que creemos que hemos hecho, pero en estos momentos, repito, no cabe otra cosa que salvar vidas. Otra más, de Ángeles Arencibia, presidente. Hola, buenas tardes, presidente. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una renta canaria de emergencia. El portavoz del Gobierno ha dicho que va a ser amplia, de trámite simple e inmediata. ¿Cuándo va a ser? ¿Cómo va a ser? ¿Cuánto va a ser? Bueno, hoy hemos caminado en la propuesta para poder llevarla en los próximos días a un Consejo de Gobierno extraordinario. Al acabar ese Consejo de Gobierno extraordinario, explicaremos esta prestación canaria de emergencia, esta renta específica que lo que pretende es tener unos fondos económicos para que las personas que en esta etapa, que estamos en un decreto de alarma y que están sin ningún tipo de recursos, puedan tener un recurso mínimo por parte del Gobierno de Canarias. Es una propuesta muy ambiciosa, valiente, se ha hecho un muy buen trabajo desde la Consejería de Derechos Sociales, Consejería de Hacienda, el resto de las consejerías, Sanidad, todo el Gobierno en su conjunto, y creo que es posible que lo tengamos antes del fin de semana, o si no a comienzos de la próxima, y es muy importante, al igual que vamos a exonerar del pago de los alquileres de las personas que tienen viviendas sociales en Canarias, en tanto cuanto dure esta situación, porque es que no hay recursos y tenemos que hacerlo de dos maneras, sabiendo la realidad y no dándole la espalda. No hay recursos económicos, hay mucha gente que está inerte o que está sin ningún ingreso, había una economía que no afloraba, sumergida, pero que daba a ciertas personas unos ingresos que en estos momentos está absolutamente colapsada, sin ningún tipo de posibilidad de realizarse, y las administraciones públicas tenemos que dar aquí ejemplo. Por eso es muy importante, lo he seguido hoy en el programa de Buenas Tardes Canarias, muy importante la respuesta definitiva que dé la Unión Europea. Que dé la Unión Europea en el día de hoy y en los siguientes días, y que tengamos un colchón económico fundamental para inyectar, para endeudarnos, no hay otra opción. El superávit de Canarias son 300 millones. Claro. Con 300 millones de euros apenas podremos tener ingresos para un mes, porque no estamos ingresando absolutamente nada, porque nada se mueve. Claro. No hay economía, no hay ingresos tributarios. Necesitamos cientos de miles de millones. La economía española los necesita. Y la única opción es que se solicita a las entidades financieras nos flexibilicen la posibilidad de pedir esos créditos, esos préstamos, endeudarnos, y eso tiene la palabra la Unión Europea. O es Unión Europea ahora, o no hará honor ni siquiera a su nombre, no será ni Unión ni será Europa. Y eso es lo que tienen que decidir fundamentalmente los estados del norte, Holanda y Alemania fundamentalmente. A ver qué respuesta dan el próximo jueves. Le va a preguntar José Miguel Fraguela, presidente, a ver si tiene suerte, y la pregunta es corta. A ver si tiene suerte. Buenas tardes, presidente. La cuestión de fondo es, después de su trayectoria con varias catástrofes en Canarias en este año, pues lógicamente pues la ciudadanía tiene que confiar en un presidente que ya está baqueteado en este asunto. Cuando cerró un hotel y fue criticado, ojalá hubiese cerrado solamente ese hotel y no todos. La cuestión de fondo es cómo espera usted la salida de la crisis, y le recalco que tiene otro elemento de suerte. No tiene la tercera fuerza española en el Parlamento donde usted está.
un hecho fundamental, lo digo con claridad. En mi toma de posesión lo dije. Felicité a todos los parlamentarios, a los 70 que estaban allí, hombres y mujeres que representan a partidos políticos, porque no había entrado la ultraderecha en el Parlamento de Canarias. Ni siquiera había entrado ninguna corporación, 88 municipios, 7 cabildos de Canarias, y eso decía muchísimo, muchísimo de los votantes canarios, de los 2 millones y pico de canarios, de las familias canarias y de lo que decidieron con el voto en las urnas. Y en ese sentido, repito, unidad de acción es lo que hizo que respondiéramos ante la quiebra de Thomas Cook y salimos bien de aquello, cuando el incendio de Gran Canaria, cuando el cero energético en Tenerife, cuando la desaceleración económica y ahora también unidad de acción en esta situación. Cuando escucho a los empresarios decir que apoyan al gobierno, a los sindicatos que apoyan al gobierno, a los partidos políticos que apoyan al gobierno, no están apoyando a un gobierno de 4 fuerzas políticas, están apoyando a Canarias y es la unidad de acción de Canarias. Tiempo, repito, cuando tengamos la normalidad habrá. Y lo más importante, ¿qué deseo? Que poco a poco podamos salir a las calles, que podamos ir recuperando ese sector fundamental que es el turismo. No será fácil. ¿Por qué? Porque los países que vienen aquí son los que también están padeciendo el coronavirus, el Reino Unido, Alemania, los Países Bajos, los escandinavos, pero tenemos que ir poco a poco recuperando el motor económico de Canarias. Lo pasaremos mal, pero es temporal, también es así, es temporal. Este año iba a ser un muy buen año. En enero y febrero venían magníficos datos para el año 2020 y 2021. Es verdad, vino el coronavirus y nos cortó en seco, pero también nos recuperaremos. Claro que sí. Juan García Luján, presidente. Buenas tardes, presidente. Bueno, el sector turístico le estaba yendo bien y en los últimos años ha estado incluso incrementando el número de visitantes, aunque no se ha trasladado, digamos, en una bajada de la pobreza. Pero hay otro sector que estaba protestando antes de la crisis del coronavirus y que está ahora como más apagado, el sector agrícola. Hoy mismo en el puerto de Santa Cruz de Tenerife se informa que se bloquearon 432 toneladas de papas que venían de Israel por riesgos fitosanitarios. Está previsto que vengan 6 contenedores más. ¿Qué puede hacer el gobierno? ¿Qué se le puede decir a agricultores que antes vendían en mercadillos, a bares, a hoteles, que no están vendiendo, que tienen excedentes y que ven que se sigue importando de Israel papas que se venden en grandes superficies mientras a los agricultores canarios les cuesta vender sus productos? Nosotros estamos haciendo todos los esfuerzos desde la Consejería del Sector Primario, Soberanía Alimentaria, Agricultura y Ganadería, implementando campañas, haciendo que se acopien esos alimentos, utilizándolos incluso para los comedores escolares, haciendo pruebas piloto, como lo hemos hecho con productos frescos en municipios con mucha población, y sí, respondiendo a una situación dramática, ¿no? Hay hoteles en las islas que, por ejemplo, vendían al día para sus huéspedes 5 o 6 mil huevos, porque tenían 2.000 personas hospedadas en un completo en esos hoteles. Hoy están a 0 y por tanto la producción sigue caminando, ¿no? Y hay que arbitrar también mecanismos dentro de la Unión Europea como región ultraperiférica que es Canarias para que haya una inyección económica para el sector primario, que no es otra cosa que inyectar económicamente cantidades suficientes para que no vayan a la ruina estos pequeños agricultores que son claves y ganaderos de Canarias, ¿no? Por eso repito, son días fundamentales, de aquí al jueves al viernes, y Europa tiene que hablar claro, rotundo y no puede decepcionarnos. Y de hecho, presidente, lo decía usted el domingo cuando terminaba esa reunión con los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez, que aunque van las cosas bien en Canarias, no hay que bajar la guardia, hay que seguir esas normas de restricción de movilidad y así lo estamos haciendo, yo creo que cumpliendo los canarios. Pero le quería preguntar también por algo fundamental, una petición fundamental, sobre todo por el peso que tiene el sector turístico en Canarias, el que se extiendan los ERTE, esos expedientes de regulación de empleo, en el tiempo. Es indispensable porque la vuelta a la normalidad no va a ser de un día para otro. Evidentemente, y nada tiene que ver el turismo con una industria textil, con una industria de minas, con cualquier otra empresa, que si tú levantas la actividad, al día siguiente tienes a la plantilla completa trabajando y produciendo, ¿no? Aquí no se levanta esta situación y se llenan los hoteles de inmediato, la gente tendrá miedo, querrá ver cómo evoluciona, cómo camina, cómo tiene el coronavirus en su país, en su región, para poder coger un avión y desplazarse, ¿no? Claro, pero... Y por tanto, es una medida absolutamente imprescindible. Yo hice énfasis en ella, luego me la recogió también la presidenta de Baleares como territorio insular y el presidente del Gobierno de España, lo que me trasladó que se iba a estudiar esa medida. Los expedientes reguladores temporales de empleo tienen que prorrogarse porque si no, los 160, los 200.000 canarios que hoy están en ERTE pasarán al paro. Y no tendremos 20.000 parados más como tuvimos en marzo y solo fueron 16 días. Porque los 14 primeros tuvimos actividad normal. Y no hay ERTE, tendremos 200.000 parados más y la situación será tremenda, ¿no? Y por tanto yo espero que busquen el resquicio legal para que esos ERTE continúen.
que entiendan esa sensibilidad especial en Canarias. Le va a preguntar de nuevo Carlos Sosa, presidente. El caso de los ERTE en los establecimientos sanitarios de índole privada, de titularidad privada, ya conocemos de alguno que ha sido paralizado incluso por la administración autonómica, en el caso de Hospitén. ¿Qué está pasando con las relaciones entre la sanidad pública y la sanidad privada? No van a ser llamados ni siquiera para responder, me refiero a la sanidad privada, para responder ante los casos de enfermedades comunes o de operaciones que no tengan nada que ver con el coronavirus? No, lo hemos acordado. Desde el 14 de marzo no existe sanidad privada, sanidad pública, es una sanidad única. Por tanto, me refería a sus recursos, me refería a tirar de esos recursos. Todos sus recursos están en estos momentos en manos de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Todos, absolutamente todos. Es verdad que por suerte no hemos tenido que necesitar camas, por ejemplo, de UCI de los hospitales privados, porque todavía los tenemos en la pública, pero sí que hemos hecho derivaciones de enfermos que eran crónicos y que podían estar en otros espacios para aligerar esas camas donde en estos momentos tenemos personas que tienen positivo por el coronavirus, pero toda la infraestructura, el personal, las necesidades que tiene la sanidad en Canarias está a disposición de la sanidad canaria, independientemente de que sea titular pública o privada. Verdad también que no tenemos la presión que han tenido otras comunidades, como Madrid, por ejemplo, La Rioja, que han tenido que absorber absolutamente todas las camas y crear más en recintos feriales, incluso que sean de UCI, como Nifema. Nosotros, por suerte, por ahora, no hemos tenido que hacer eso. Esperemos no hacerlo, creo que tenemos suficiencia para lo que viene, pero si fuera preciso también estamos preparados para ello. Presidente, me gustaría que mandase, que dijese algo ahora mismo a todos los canarios. Usted lo decía ya antes, que oposición y gobiernos están todos a una. La gente, los canarios también están con usted desde esta televisión pública, la televisión canaria, desde esta pequeña ventana que es este programa, que es de servicio público. Lo único que hacemos es dar información veraz, y desde este canal, que es el canal de todos, la televisión pública, la televisión de todos los canarios, ¿qué mensaje a todos los canarios que están en casa, confinados como tiene que ser, manda en estos días de Semana Santa? Como responsable público les tengo que dar las gracias, porque igual que los profesionales sanitarios les piden, les requieren, les exigen que se queden en casa porque no quieren que se llenen los hospitales de enfermos y que muera gente, también los que se quedan en casa, los que respetan las normas, los que son exigentes, los que hacen que los mecanismos de seguridad, incluso de higiene, sean máximos, merecen que como responsable político yo le dé las gracias. Y también un mensaje de alivio. Esto es un sacrificio, pero es transitorio. Y hoy estamos mucho mejor que hace una semana. Y dentro de una semana ya estaremos muchísimo mejor que en la presente. Y el 26 de abril es una fecha que podemos empezar a celebrar como el primer gran paso para salir de este confinamiento. Que intenten en casa ver las cosas buenas que también tiene el permanecer con nuestra familia, el compartir momentos que sean más de sonrisas que de ansiedad o de enfado. Que los medios de comunicación son fundamentales, ustedes son la ventana, la televisión, en este caso la Canaria, por la que muchas personas se informan y también tienen momentos de esparcimiento, de quitarse de la cabeza los miedos por este tremendo drama que estamos viviendo de carácter sanitario. Y lo más importante, que con ese esfuerzo que estamos haciendo cada uno, muy pronto podremos otra vez ver a los amigos que hace 2 o 3 semanas que no vemos y abrazar a los hermanos, a la gente que queremos, que también están confinados, que recuperaremos poco a poco la normalidad y que, como dije al principio de esta entrevista, esto siempre será recordado. Cuando nuestros hijos crezcan, te los contaremos, pero queremos contárselos, que estén ellos, que estemos nosotros y también que estén nuestros padres y nuestros abuelos. Y eso lo tenemos que conseguir todos cumpliendo con las normas. Claro que sí, vamos a seguir así. Presidente, se lo digo con honestidad, como periodista que está cada tarde aquí informando a todos los canarios. No es fácil ser gerente, regir en estos momentos tan delicados, y más un presidente que llegó y ha tenido que lidiar con una, con dos, con tres, con muchísimas crisis, contra viento y marea, y está dando la talla, está respondiendo a todos los canarios, están demostrando sobre todo transparencia, apoyando, informando en todo momento, y ojalá, como usted dice, esto quede en una pesadilla que recordemos todos y contemos a nuestros hijos, a nuestros nietos, y nos quedamos con esa información que nos llega tanto de usted como del resto de compañeros de gobierno. A seguir así,
Mucho ánimo, también mucha fuerza a usted y a todo el Gobierno de Canarias, que están ahora demostrando que se puede salir de esta en estos momentos, y a todos los que están trabajando en las administraciones públicas. De verdad, muchísimas gracias de corazón, y en los próximos días, si le parece, presidente, volvemos a hablar para contar sin duda un mejor escenario que el de hoy. Muchísimas gracias a ustedes, y lo dicho, mucho ánimo, y como digo, saldremos de esta más pronto que tarde. Y sí, es verdad, dormimos poco estos días, yo duermo poco, pero sé que muchas familias duermen incluso menos porque tienen bastante angustia por el futuro, pero el futuro lo podremos resolver. Gracias. Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias. Un abrazo fortísimo. Ánimo.